Buenos días, nuevamente bienvenidos todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les reitero a nombre de CSF lo contento que nos pone que podamos arrancar este año ya con las actividades de webinar. Anoche estuvimos haciendo un conversatorio para el diplomado de seguridad funcional y hoy seguimos con nuestra actividad mensual de los webinars. El webinar de hoy, como bien le dijo Karen, se llama Claves del éxito o para el éxito de estudios de riesgo en forma remota. Ese webinar, pues básicamente se trata de adaptación, de cómo poder mantener andando la seguridad de nuestra infraestructura crítica, haciendo los estudios de riesgos asociados a cada una de ellas en, digamos, el tiempo a pesar de las restricciones que tenemos de movilidad. Para los que no nos conocen, pues, me permito presentarnos como organización. Somos una empresa de consultoría en seguridad funcional y riesgo de procesos. Nuestros procesos se basan en el ciclo de vida de seguridad funcional y para eso todo nuestro personal está certificado para las tareas que hace, bien sea desde análisis de riesgo o hasta seguridad cibernética. Pero no solamente nuestro personal está certificado, sino que nuestra organización se ha preocupado por tener un sistema de gestión de seguridad funcional completo con procedimientos certificados por Rhinology, que es partner nuestro, en Suiza, y eso nos permite poder ofrecer a nuestros clientes soluciones que estén de conformidad con la norma ISO 16411. Eso quiere decir que los documentos, estudios, auditorías, evaluaciones que nosotros hacemos, pues están de conformidad con cada uno de los requisitos de la normativa, tal cual como lo pide la propia normativa. También hemos desarrollado nuestras propias herramientas para cálculos y seguimiento del ciclo de vida de seguridad y está a disposición de nuestros clientes para cada uno de los proyectos. Hemos estado trabajando en algo así como más de 175 proyectos en Latinoamérica, algunos en Norteamérica, algo así como 126.000 horas y hemos estado en el empeño de la capacitación del personal y la formación de competencias, generando unas 11.000 horas de capacitación que venimos trabajando esto desde 2006. Trabajamos básicamente en 6 áreas de negocio. Nuestras 6 áreas de negocio se limitan a análisis de peligros y riesgos, para todo desde HACCP hasta QRA, pasando por Final Risk Assessment, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de seguridad, sobre todo estamos haciendo mucho énfasis en la parte de acompañamiento para operación y mantenimiento, generación de procedimientos, más allá de lo tradicional que es hacer un estudio de peligros y riesgos o un estudio de asignación del CIL. Estamos trabajando con nuestros clientes para que se vaya un poco más allá de lo que normalmente se está haciendo para poder cumplir pues, con lo que pide la normativa. Aplicamos ese mismo enfoque de ciclo de vida para sistemas de detección de fuego y gas basados en desempeño. Este año pasado, 2020, salió una nueva normativa británica que da mucho más soporte al Technical Report de ISA 840007 para hacer ese tipo de diseño. Hacemos también los estudios de seguridad cibernética para todo lo que son sistemas de control y de protección. También tenemos una división de estudios especiales que se encarga de hacer cosas como Alarm Management, PCM o cualquier solución que sea pensar fuera de la caja con nuestros clientes. El sexto unidad de negocio nuestra es la Academia CCF, que ya desde el año pasado se independizó de CCF para poder atender la necesidad de nuestros clientes. Nosotros poseemos 3 programas de formación, uno en seguridad funcional, uno en riesgo de procesos y uno en seguridad de procesos, que tiene que ver con la gestión de la seguridad de procesos. Y esos programas de formación se han transformado poco a poco en 2 diplomados. 2 diplomados que en el caso de seguridad funcional está reconocido por Rhinology como una herramienta
muy buena para preparación, para tomar los cursos de certificación y el examen de certificación, y están avalados por la Universidad Metropolitana, tanto el de seguridad funcional como el de gestión e ingeniería de riesgo. El de seguridad funcional, como les comentaba hace un instante, ayer estábamos haciendo el conversatorio porque la segunda corte arranca el próximo 5 de abril y la tercera corte de gestión e ingeniería de riesgo arranca el 6 de septiembre. Para entrar, digamos, ya de una vez en materia de lo que queremos conversar con ustedes el día de hoy, pues vamos a hablar de algunas generalidades que tienen que ver con los estudios de riesgo. Cuando hablamos de estudios de riesgo, en la referencia de este webinar, son generalmente los que están agrupados en esas técnicas que permiten hacer una adecuada identificación, análisis y evaluación de peligros de riesgo, a fin de minimizarlo y controlarlo. Entre, digamos, los más comunes o notables están, pues, el HAZOP, el WARIF, ASI, la evaluación de barreras de protección por Bowtie, análisis de capas de protección, que por su naturaleza, pues eventualmente necesitan de una discusión profunda. Estos estudios se ejecutan normalmente como parte de un proyecto, bien sea en Greenfield o una modificación en Brownfield, o también por las revisiones periódicas de las instalaciones. Bueno, por ejemplo, OSHA establece que para cada instalación pues una periodicidad de 5 años. Y esto se ha hecho cultura también en Latinoamérica. De hecho, ya en el nuevo decreto de seguridad de procesos o asociado a seguridad de procesos en Perú, que recién está sobre la mesa, pues también se tomó ese precepto de hacer los estudios o la variación de los estudios cada 5 años para tratar de mantener, digamos, por lo menos un mínimo de control sobre los cambios que se hagan en la instalación. También se hace como producto de identificación de alguna mejora, un accidente o política de manejo del cambio propio de una instalación existente, o bien sea por algún requerimiento tipo legislativo o de aseguradora o de especificación de mejoras que eventualmente hacemos en el día a día. Estos estudios tienen una particularidad, su naturaleza implica hacer discusiones de equipos multidisciplinarios. Eso es convocar a un grupo de gente con unas, digamos, capacidades específicas bien conocidas para que aporten su visión sobre lo que se espera que suceda en una instalación de este tipo desde el punto de vista de los riesgos que puedan ser tanto para las instalaciones, para el medio ambiente, pero sobre todo para los operadores o la gente que está directamente en la instalación. Entonces, esos equipos multidisciplinarios tienen que reunirse en una sesión de trabajo. Y eso hoy día se ha hecho bastante cuesta arriba por el tema de las restricciones de movilidad, tanto locales como globales, asociadas a la pandemia del COVID-19. Entonces nosotros, a pesar de que eventualmente, digamos, este es el ámbito donde vamos a estar hablando, en este caso, este webinar, pues básicamente, digamos que lo que estamos buscando es poder hacer o continuar haciendo los estudios de riesgo que nos permitan hacer para que sigamos de alguna forma estando al día con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, pues básicamente haremos el análisis de cuáles serían esos factores determinantes para hacer una sesión de análisis de peligro y riesgo que sea realmente efectiva, no importando si es en forma remota o si es en la forma tradicional. Y, digamos, en forma muy resumida, podemos decir que hay 4 factores que tienen un alto impacto sobre los resultados de un estudio de riesgo. El primero, por supuesto, es el grupo de trabajo, la gente. Estos estudios requieren de la participación, como les decía hace rato, de un grupo multidisciplinario, y por ser básicamente estudios que son de índole cualitativos, el peso de sus opiniones, de su visión, de la experiencia del personal es fundamental en los resultados del mismo. La conformación de un buen equipo es prioritario para obtener los mejores resultados posibles y que esos resultados sean consistentes, que es básicamente una de las cosas que más nos importa.
Y ese grupo de trabajo pues trabajará sobre una documentación, que es el material en el cual se va a basar el análisis. Tiene un impacto importante porque los resultados dependerán de que la documentación sea la adecuada y que digamos, se alinee con el propósito del estudio para poder definir tanto la profundidad como la calidad del estudio. Un tercer factor es la tecnología de la información, que son todas las herramientas de soporte para la sesión de trabajo. Ahorita hay muchas herramientas en el mercado que facilitan enormemente la forma de documentar la discusión y de permitir enfocarse en lo que es importante y no tratar de llevar discusiones que no sean de importancia medular para lo que es el trabajo en la sesión propiamente hecho. Y un cuarto punto muy importante para nosotros tiene que ver con la logística, que permita que esa experiencia de trabajo sea placentera y sea lo menos estresante posible. Ya el suficiente estrés genera la responsabilidad de tener sobre nuestros hombros el hecho de que debemos hacer una planta lo suficientemente segura para todo el mundo, que también entonces hayan problemas de logística que no nos permitan hacer el trabajo de forma correcta. Desglosemos cada uno de estos puntos. La importancia de la conformación de un buen equipo de trabajo. Por lo general, el grupo de trabajo debe ser lo más pequeño posible y debe estar conformado por personal estrictamente necesario y, por supuesto, por las competencias que se requieren. En cada una de las especialidades que estas personas representan, por ejemplo, los estudios de riesgo pueden ser una oportunidad genuina para el entrenamiento del personal menos experimentado, pero la participación de este debe limitarse a un rol de oyente, puesto que se supone que debemos tener a los mejores en la sala para poder hacer el trabajo con la mejor visión posible y poder crear ese conocimiento en conjunto de lo que va a salir del estudio. Es importante la conformación de un grupo de trabajo donde existan responsabilidades específicas. Lo primero es tener un buen líder, ya vamos a dar las características del líder, o facilitador, y un buen secretario, que es la persona que realmente asiste o soporta todo lo que se discute, se habla, se manipula en términos de documentación para hacer un estudio de este tipo. Y por supuesto, el grupo análisis, que debe tener unas competencias, como ya les dije, bien específicas y debe mantenerse lo más pequeño posible, como ya lo mencionamos. Digamos, por lo general debería estar conformado por un representante de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, operaciones normalmente es obligatorio. Para algunos tipos de estudios, sobre todo para los estudios de PHA, debe haber alguien de proceso, debe haber alguien de seguridad y riesgo, o HCE, como quiera que se llame dentro de su organización. Debe haber gente de instrumentación y control, sobre todo la gente que conoce los controles o mantiene los sistemas de control. Debe haber alguien de ingeniería y proyectos, si es un proyecto específico. Debe haber alguien de mantenimiento que nos permite entender cómo serían las políticas de mantenimiento que se aplican a los sistemas. Y debe haber seguramente alguien de equipos especiales o sistemas particulares, confiabilidad, materiales, equipos estáticos, o la gente de los equipos paquetes, que eventualmente, digamos que es posible que se requiera la participación de esos especialistas, pero la participación debe ser en forma puntualizada, no tenerlos todo el tiempo en la sala o en la sesión para hacer un mejor uso del tiempo. Tenerlos en la sala de forma perenne realmente para este tipo de perfiles es realmente un desperdicio de recursos que hoy día no estamos dispuestos a asumir. Veamos las características de cada uno de ellos. Digamos que ya escogimos al grupo de trabajo y debemos ahora validar que se cumplen las características mínimas necesarias para que se asegure que en conjunto el desempeño sea el mejor posible. El líder pues, debe tener unas ciertas características básicas de ser independiente del equipo de diseño, debe ser experto en el uso de la técnica, no necesariamente en el proceso, debe entender el proceso y sus peligros, eso sí, pero no debe ser el experto desde el punto de vista del proceso. Debe ser capaz
de organizar las discusiones y negociar para llegar a consenso. Recuerden que esto simplemente es una descripción cualitativa de lo que se piensa que va a suceder en un momento dado para una desviación o la presencia de un peligro o de un riesgo, y él debe hacer que se pueda conseguir ese consenso entre todas las opiniones. Debe ser imparcial, debe ser honesto y debe ser muy ético en lo que hace. Desde el punto de vista del secretario o eventualmente el asistente, que es uno de los roles más difíciles de cumplir en este tipo de estudios, además es el más subestimado, pues esta persona debe ser atento a los detalles, debe ser muy organizado, debe ser capaz de sintetizar la información que se está bombardeando en la sesión, debe entender la jerga técnica y, por supuesto, debe conocer la técnica que estamos utilizando, sea cual sea, LOPA, HASO, WARIF, la que sea que le toque hacer. Y el personal designado para conformar el grupo de análisis y sobre los cuales recae la responsabilidad de hacer el análisis, de identificar los escenarios, de verificar sus magnitudes, de verificar sus frecuencias, porque al final de cuentas este grupo es el que conoce en forma detallada su proceso. El líder es simplemente un facilitador. El mismo debe estar conformado por una variedad de personas con diferentes áreas de especialización. No hay alguien que se las sepa todas, que permite tener una visión complementaria de un mismo asunto. Todos aportan desde su punto de vista lo que se supone que debe suceder. Y debe, por supuesto, tener suficiente experiencia para que realmente aporte a la discusión, debe ser objetivo y debe tener suficiente peso y ascendencia sobre la organización, porque en este tipo de estudios normalmente se toman decisiones como por ejemplo las recomendaciones que se hacen y lo que se dice ahí pues eventualmente va a otra instancia donde eventualmente debe ser trabajado. Entonces, si no hay suficiente ascendencia sobre la organización, pues eventualmente hay mucho retrabajo luego de terminada la sesión. Y por supuesto, algo que es una responsabilidad personalísima de cada uno de los miembros del grupo de análisis es su alto nivel de compromiso con la realización de esta tarea, que es algo que eventualmente preocupa mucho siempre a los clientes, pero digamos que eso es responsabilidad de cada quien tomarse en serio lo que fue hacer o lo que tiene que hacer esa persona dentro de un estudio de este tipo por la importancia que el mismo requiere. Hablemos de la documentación. Pues, digamos, la información asociada al proceso dependerá de la técnica, del alcance del proyecto también y de su madurez. Aquí aplica que el dicho ese de garbage in, garbage out, que si entra basura va a salir basura, y podemos definir tres tipos de documento o de documentación necesaria. Una es la documentación básica e indispensable, como la descripción del proceso, los diagramas de flujo de proceso, los diagramas de instrumentación y tubería, filosofía de operación, procedimiento de operación, información sobre las características de la sustancia que se está manejando. Eso, digamos, es lo mínimo necesario. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay necesidad de información complementaria que ayuda a la toma de decisiones en un momento determinado y de cómo se documenta la discusión. Ahí tenemos seguramente balance de masa, filosofía de control, matrices causa-efecto, entre otras. Y algunas que son usadas en forma puntual, que es información de detalle para tópicos particulares que se requieran tratar en mayor profundidad en un momento determinado. Entonces ahí tenemos las hojas de especificación de equipo, los planos de tubería, el plano de tallo mecánico, el piping class, procedimiento de operación, estadísticas de accidentabilidad. Todo eso formará parte del complemento de esa información. En cuanto a la tecnología de soporte, ya les había comentado que hay un sinnúmero de herramientas para hacer esta tarea. Todas permiten o facilitan mucho las cosas. Se debe asegurar es que desde el punto de vista del equipo de cómputo sea adecuado para la herramienta, pasando también por tener una conexión a internet inestable en el caso que haga falta y digamos que sobre todo sea una buena herramienta para documentar la sesión. Van desde algo muy simple como una hoja de Excel o buen Word hasta programas especializados que hacen el uso eficiente de la información como la recuperación de
parte de la discusión que ya se ha hecho y se reutiliza. Todos tienen sus pros y sus contras, pero en línea general todos también hacen el trabajo. Y la mejor herramienta será aquella con la que el grupo y la organización se sienta más cómodo para que les permita ser eficientes durante y luego de la sesión de trabajo. Y hablamos de que hay un cuarto punto que sería la logística. El punto de la logística se deberá verificar y coordinar la disponibilidad real de los participantes, sobre todo del grupo de análisis, y la dedicación pues debe ser exclusiva para atender las exigencias de una sesión de este tipo. Muchas veces la gente está a medio tiempo, está conectado perennemente a la guardia operacional y lo están llamando, lo están interrumpiendo, la gente en procesos le están pidiendo cortes de el mes para poderlo subir a la gerencia. Entonces la gente realmente no está al 100% con su mente dedicada a lo que se debe hacer. Entonces eso termina pasando factura sobre lo que eventualmente se va a hacer. Por supuesto, se debe tener una facilidad de acceso a la documentación de cómo se muestra, cómo se trabaja. Eso es parte de la logística. La gente debe recibir la documentación con suficientemente tiempo, con suficiente antelación, perdón. Y, por supuesto, debe haber una sala de reuniones y un material de apoyo que esté, digamos, acorde a el tamaño del grupo. A veces entramos a reuniones de este tipo y la sala que les muestro en la diapositiva pues está full para la pared, está full en el vidrio, está full en la otra pared, porque eventualmente los grupos son exageradamente grandes. Y a pesar de que es una percepción del cliente que mientras más puntos de vista tenga, mejor va a ser el análisis, no necesariamente aquí eso se cumple. Debe crearse, por supuesto, un ambiente que sea propicio para el desarrollo, espacio suficiente, métodos de proyección adecuada, proyección de la documentación, proyección en planos diferentes. Nosotros normalmente recomendamos que aparte de la pantalla donde se está viendo la discusión en el software, tengamos una pantalla diferente, una proyección diferente para la documentación. Y la documentación se ordena de manera que se pueda presentar en forma muy rápida y eficiente. ¿Okay? Ahora, digamos que hablando de justamente lo que sería la logística, pues empiezan a haber problemas dada la logística que tenemos que cumplir hoy día, sobre todo por el tema de la forma de reunir a la gente, de conectarnos, de poder hacer un espacio de trabajo común, y ahí es donde nos pasamos ya a hablar del meollo del asunto en este webinar, que tiene que ver con la forma de trabajo remoto. Entonces, ¿cómo nos ha ido afectando y cómo vamos a verlo? Si pensamos en las posibilidades que hoy tenemos para trabajar a distancia, podemos visualizar por lo menos tres formas básicas que vamos a estar discutiendo a continuación. La primera es esta que les muestro, que es la colaboración en una reunión donde todas las conexiones son individuales. En este caso, cada participante maneja su propia interfaz y está en un lugar geográfico diferente. Y se usa como punto de encuentro, pues, una conexión de Internet. Ahí tiene cada quien un espacio de trabajo, digamos, cuando las restricciones de la pandemia han estado en sus picos, pues este es el modo de trabajo que normalmente se utiliza. Aunque no necesariamente esto es algo que viene con nuestra actualidad, nosotros tenemos ya algún tiempo trabajando de esta forma para algunos proyectos en específico. La otra forma que eventualmente pudiéramos estar trabajando es con una conexión donde un grupo reducido como el grupo del líder y el secretario está en una localidad, esta nosotros la practicamos bastante, y cada uno de el grupo de análisis está en una conexión individual. Eso permite seguir de una mejor forma lo que la comunicación es más fluida entre el líder y el secretario, que es primordial para este tipo de actividades, y aún así sigue siendo suficientemente eficiente para poder hacer la jornada de trabajo sin mayores problemas. Y una que a medida que se han ido levantando algunas restricciones de movilidad locales, pero no globales, es contar con dos espacios de trabajo distintos. Por ejemplo, nosotros, nuestro grupo de trabajo normalmente está en Venezuela y atendemos Argentina, atendemos Bolivia, atendemos Perú, y se hacen reuniones. Ellos en su sala de reunión y nosotros en la nuestra, en la medida que lo permita. Cuando volvieron a
las restricciones locales a endurecerse, pues eventualmente pasamos a un esquema de lo que anteriormente habíamos visto. Entonces, esto, digamos, son formas de cómo poder hacer las conexiones de trabajo. Pero ahora, ¿cuándo se hace necesario trabajar en algunas de ellas? Esta es la que le estaba comentando ahorita, disculpen, que es que cada quien se agrupa en un sitio geográfico y los equipos, paquetes o los especialistas pues se van conectando en la medida de que sea necesario. Ahora, ¿cuándo es necesario hacer un estudio en forma remota? Pues básicamente todas las posibilidades que hemos visto hoy día son utilizadas. De hecho, nosotros, como les comentaba, tenemos más de 3 años haciendo este tipo de trabajo en forma remota y compartimos también experiencias con aliados que también no han tenido que hacer de esa forma. Y podemos poner un ejemplo. La primera sería la separación geográfica de los interesados. Si usted está analizando, por ejemplo, un ducto y el ducto tiene muchas estaciones intermedias y hay algunas estaciones que son atendidas y el operador de esa instalación trabaja de una forma específica, pues usted puede hacer un análisis de riesgo en forma remota y poner a todos en línea a través de todo el recorrido del ducto sin problema. De hecho, eso es una de las formas más interesantes que hemos podido trabajar en proyectos de este tipo, que también para la gente que trabaja en la parte de minería es sustancialmente importante este tipo de trabajo. Entonces, si bien la infraestructura crítica necesita mantenerse operativa y no todo el personal hoy día está en las instalaciones de trabajo, pues pueden estar en algunos casos dedicando tiempo a actividades que son adecuadas para los tiempos de restricción de movilidad. Digamos, hay gente que está trabajando en los manejos de los cambios, o están actualizando estudios de riesgo, están haciendo revisiones de ingeniería, o están haciendo estudios de cybersecurity. Entonces, esa forma de trabajo que está obligada hoy día, pues también presenta una oportunidad para poder hacer los trabajos en forma remota. La otra que debe ser considerada, pues tiene que ver con una relación del costo-beneficio de la ejecución. Entonces, ahí tenemos que ver, algunos estudios son muy pequeños, es el manejo del cambio de una bomba, es el cambio en alguna forma de operación de recepción y despacho de un tanque, cosas como ese tipo, pues generan mucho costo para poder generar la logística necesaria para agrupar a la gente y el tiempo es relativamente corto. Eso hace que sea muy beneficioso hacer el trabajo en forma remota. Estudios de riesgo, por ejemplo, equipos paquetes, donde el paquetista está mandando una caldera y la está mandando de Pakistán, pues eventualmente, salvo el tema del uso horario, pues es mucho más eficiente poder hacer el análisis sin problema, sin necesidad de hacer los traslados para ese equipo paquete o una planta de mina, una planta de agua para calderas. También puede ser uno catalogado de ese tipo. Hay otros estudios donde los proyectos son muy largos y los estudios se hacen por fases y se van haciendo continuamente. Eso hace que sea necesario reunirse muchísimas veces, pero en tiempos espaciados. La logística de reunir en cada una de las reuniones al personal pues implica unos costos muy elevados. Eso también presenta una oportunidad para trabajar de esta forma. Y, por supuesto, cuando se requiera puntualmente una especialidad específica, nosotros hemos tenido reuniones donde el especialista de corrosión se ha conectado desde su teléfono. Simplemente se conectó a su teléfono, hizo su intervención y siguió haciendo las cosas que estaba haciendo. Entonces, donde hay una clara desproporcionalidad entre los gastos de la logística respecto al costo de hacer el estudio, pues también debe ser evaluado para que se tome en cuenta la posibilidad de trabajar de esta forma remota. Y por supuesto, la que nos atañe hoy día, que son restricciones de movilidad del personal, por ejemplo, las del COVID-19. Hemos visto cómo hemos tenido que adaptarnos a la curva de cada país en caso de, digamos, como cuando se da el pico de contagios, cuando se recrudecen las restricciones. Entonces, no hay necesidad, en este caso específico, de poner al personal, si bien se puede hacer el trabajo sin entorpecer la calidad,
sin bajar el estándar, pero en una forma donde nosotros no nos veamos expuestos. Entonces, lo que vinimos a tratar hoy, básicamente nos enfocaremos en 6 objetivos básicos que perseguir para hacer que estos estudios se hagan en forma exitosa, aún y cuando lo estemos haciendo de forma remota. El primero que vamos a estar revisando es la estructuración de la sesión, tanto en forma como en tiempo. Debemos preparar nuestro estudio, digamos, esta es la estrategia necesaria. En este caso se necesita muchísima preparación y trabajo previo en comparación con una sesión de trabajo, digamos, tradicional. Se debe conformar un grupo de trabajo bien comprometido desde el inicio y ya bien definido, que se evite, digamos, el mucho tráfico de personas diferentes para una misma disciplina que eventualmente vaya cambiando los criterios de trabajo. Seleccionar y probar una herramienta de comunicación que le sea buena y efectiva al grupo de trabajo. Seleccionar, por supuesto, y probar la tecnología de soporte, que es todo lo que voy a tener yo alrededor, cuántas pantallas, cuántas conexiones, cómo va a ser el audio, si voy a usar headset, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues gestionar la propia sesión. Cómo vamos a trabajar dentro de la sesión para que esta sesión pues sea realmente efectiva. Y esa es la parte más importante, digamos, para cerrar esta presentación. Entonces, digamos, vamos a la primera clave del éxito. Lo que debe hacer es estructure siempre el trabajo para que dé prioridad a la eficiencia. Considere el rendimiento que necesita, planifíquelo, verifique los usos horarios de todos los involucrados, bien sea gente que va a estar trabajando en forma puntual, como el caso que le decía yo de la caldera en Pakistán, para abrir una ventana para que también puedan trabajar. Si la planificación se lo permite, nuestra recomendación es implementar sesiones de máximo 4 o 5 horas diarias y que no se trabaje toda la semana, sino que se trabaje en 3 o 4 días. Eso le permitirá al equipo de trabajo poder atender cosas de su día a día, pero también le permitirá que cuando esté en esas 4 horas de la sesión de trabajo, pues esté 100% enfocado en lo que debe hacer, porque sabe que después puede atender lo que es del día a día. Realmente no hay una pérdida no hay una pérdida sustancial de la eficiencia, porque se eleva el nivel de atención. El uso de un grupo reducido hace que el rendimiento sea muy bueno. No hay tantas distracciones como a lo mejor en una presencia personal donde todo el mundo está tratando de hacer discusiones separadas de la discusión principal, que es algo que sucede inevitablemente y es lo que tiene que estar corrigiendo perennemente el facilitador. Si bien son jornadas cortas, son jornadas que son muy intensas, son aún más intensas que una jornada de un estudio convencional. Es realmente un ejercicio muy demandante y por lo tanto agotador. ¿Okay? Por eso se deben establecer suficientes descansos para que la gente pueda, o suficiente distancia entre una sesión y otra, que la gente le permita recuperarse del agotamiento que genera una demanda de un proceso tan intenso. En caso de grupos que trabajen en una sola localidad, como una de las que vimos anteriormente, pues se tiene que asegurar que estén suficientemente cómodos, que haya facilidades tecnológicas como el audio o audioconferencia que sea adecuada para que todos escuchen a la vez, que haya una cámara de video donde permita ver al grupo completo y que haya un proyector por lo general para la sesión y uno para la documentación. Es una recomendación que de ello que hemos puesto en práctica y que nos ha servido mucho. ¿Okay? Desde el punto de vista de la preparación del estudio, en este caso en particular se requiere de mucha más preparación que un estudio convencional. Por lo tanto, se debe definir el alcance con claridad, preferiblemente haciendo uso de los términos y condiciones de la contratación y ajustarlos si fuera necesario, posiblemente desde una reunión previa antes de que lleguemos a la reunión de trabajo. Hay que asegurar que se entiende el proceso, que hay una buena comunicación entre quien conoce el proceso y quien va a ser el facilitador y el secretario, y que la tecnología de la reunión también se conoce, que la gente está de alguna forma familiarizado con cómo se va a trabajar. Si estamos hablando de, por ejemplo, un caso de un JSON o un What If o cualquiera de estos de PHA,
pues se pueden definir los nodos con antelación, se marcan con antelación y se envían para aprobación con suficiente tiempo. Eso nos va a permitir después estructurar con suficiente detalle sus palabras guías, causas probables, eventos iniciadores, capas de protección, salvaguardas. Se puede definir todo para que nos enfoquemos básicamente en hacer el análisis. Eso no quiere decir que no se va a hacer o que no se va a agregar nada. Ahí no hay letra muerta. Es lo que diga el grupo de análisis y por lo tanto lo que queremos es adelantar el trabajo para que nos enfoquemos en lo que realmente es importante. Para eso debemos asegurar la capacitación del personal sobre la metodología. Eso es una charla de inducción que nosotros recomendamos hacer cada vez que se vaya a hacer un estudio. Si vamos a hacer un estudio What If, pues tómese una hora y ponga, digamos, las condiciones de trabajo para hacer un What If y así evita que eventualmente se vayan desviando las cosas y tengamos que repetir o volver sobre una misma instancia de aclarar la metodología. También se debe aclarar el alcance del estudio, para qué se quiere hacer y cuáles son las expectativas previos a esta sesión. ¿Okay? Se debe asegurar la disponibilidad y el orden de toda la información del proceso que esté actualizada y que esté ordenada de manera que sea fácil para acceder y mostrar. ¿Okay? Y hay que asegurar que todos los participantes reciban la documentación. Nosotros tenemos por política que si el trabajo es remoto, pues se envíe una copia electrónica de la documentación y se mande una copia en físico si fuera necesario. Sobre todo porque no todos son muy dados a la tecnología, pero eventualmente se puede hacer de esa forma. Entonces estamos hablando de planos marcados, de matrices causa-efecto, de criterios generales, por ejemplo, si está haciendo un LOPA, la frecuencia, las consecuencias, las probabilidades, todo eso ya lo tiene documentado y lo tiene a la mano, y la matriz de causa-efecto posiblemente sea otro de las cosas que usted va a necesitar. Y para la conformación del grupo de trabajo, ahora usted necesita unas cositas adicionales propio de que ahora está trabajando en forma remota. Entonces, para maximizar esos resultados, pues para cada rol se tiene que detectar qué es lo que adicionalmente debe tener. En el caso del facilitador, pues no solamente tiene que conocer la metodología, sino que ahora también tiene que conocer la tecnología de comunicación. Tiene que saber cómo manejar y poner las reglas de juego cuando esté utilizando una herramienta, como por ejemplo esta que estamos utilizando el día de hoy, que es Zoom. Y el secretario también debe estar familiarizado con la documentación, cómo va a mostrar la documentación, cómo va a mostrar la discusión, cómo va a compartir en un momento determinado, donde va a buscar una información específica que se requiera en forma puntual, y por supuesto tiene que conocer de la tecnología de comunicación también. Hay una discusión siempre sobre la necesidad o no del secretario técnico en alguna de las organizaciones en Sudamérica, pero estamos plenamente seguros que la ausencia del secretario puede comprometer la calidad de la sesión. Y si al final equilibramos el costo de duración del estudio versus el costo del secretario en términos de eficiencia y del detalle y del análisis, estamos seguros que se va a evidenciar la necesidad de ese rol dentro del estudio. Y finalmente los grupos de trabajo, pues ya decíamos que tienen que ser los mínimos. Ahora sí estamos hablando de aquí que aquí menos realmente es más. Entonces debe acortarse a lo mínimo que se requiera del personal, y por supuesto el personal también debe entonces haber pasado por una inducción de la tecnología para que sepan cómo van a levantar la mano para hacer una pregunta, cómo van a abrir los micrófonos, cuándo van a abrir la cámara, cuándo van a hacer algo en específico dentro de la herramienta. ¿Okay? Lo otro que le recomendamos es que se seleccione con antelación cuál es la herramienta que mejor se adapta a la comunicación para hacer, digamos, ya esto no es una dificultad que a lo mejor hace 6 años, bueno, estaba Skype o había algunas otras que nos permitían hacer unas cosas muy parecidas, pero eran mucho más pesadas en términos de recursos, lo que hacía que las conexiones individuales fueran mucho más difíciles. Estamos hablando que hoy día el tráfico por día son 300 millones de participantes en Zoom, unos 200 en Microsoft Teams, son estadísticas de finales del año pasado, y sin contar Webex o Skype, por solamente nombrar algunos de los más populares. Lo cierto es que todas las herramientas poseen un mínimo de soporte para este tipo de trabajo. Comunicación instantánea de audio y video, opciones de audioconferencia donde usted puede conectar el audio, bien sea por una llamada telefónica o directamente sobre voz IP o sobre la misma plataforma de internet, múltiples usuarios,
registro de asistencia, que hay muchos que les preocupa cómo saber si está conectado o no está conectado. Ahora, otra cosa es el grado de atención, que eso lo vamos a manejar desde el punto de vista de la gestión de la sesión, que lo vamos a ver más adelante. Permite mensajería instantánea individual o generalizada, permite compartir compartir documentación, pantallas, archivos. Una cosa que a mí en lo particular me fascina es que puedes grabar la sesión, puedes repasar la sesión, puedes volver sobre algunos puntos que se han discutido y todo queda grabado. Hay algunos usuarios que no les gusta, a mí me parece que es una solución fantástica, inclusive debería ser estándar para las sesiones, digamos, presenciales o convencionales, porque realmente es algo que ya la tecnología está disponible, posiblemente antes no se hacía porque era más difícil, pero hoy día yo creo que es una muy buena solución para que acompañe al dossier de lo que se está haciendo en ese análisis multidisciplinario. Todos tienen conexión segura, a pesar de que han habido problemas de decir que si era seguro o no, sí, sobre todo Zoom, que fue bien discutido el año pasado, pero todos presentan una conexión bien segura. Y esa plataforma solamente, o esa herramienta solamente va a trabajar si usted le da lo necesario. Eso necesario es una buena conexión a Internet con un ancho de banda que usted debe haber probado según la herramienta que esté utilizando. Hay herramientas más pesadas que otras. Teams es normalmente más pesado que usar Zoom, y a lo mejor Webex es más seguro, pero también es un poco más pesado. Hay unas que son súper livianas que hemos utilizado nosotros, que no estaba en esa que le nombré anteriormente, que es Free Conference Call, que es súper liviana también, pero debemos adecuar nuestra conexión a ese, digamos, herramienta que vamos a utilizar y verificar cuáles son los anchos de banda, los requerimientos de la computadora, etcétera, etcétera. En cada puesto de trabajo, si las conexiones son individuales, pues se recomienda que tengan un headset que les permita, digamos, controlar también el tema del ruido alrededor, porque estamos todos en casa y están los hijos viendo clase, está la esposa o el esposo en la otra habitación haciendo su trabajo, entonces tratando de controlar ese tipo de cosas. Las cámaras pues tienen sus pros y sus contras. Por un lado, incrementa el consumo de los recursos como memoria ancho de banda. Por otro lado, te permite alguna interacción un poco menos fría. Puede beneficiar en el caso de que cada quien esté en su sitio, pero en el caso de que todos estén juntos, pues a lo mejor no beneficia tanto. Y puede ser también un factor de distracción en ese proceso, aunque nosotros siempre tenemos la costumbre de abrir las cámaras en el principio de la sesión, en el medio de la sesión y al final de la sesión, uno, para que sigamos en contacto, y dos, si realmente hay que hacer una discusión a una profundidad que necesite inclusive nuestra gesticulación. ¿Okay? Se debe tratar de disponer en la medida de lo posible en cada punto de conexión de dos pantallas. Nosotros recomendamos mucho porque nos permite seguir por un lado lo que es la discusión del software de documentación de esa discusión, y por otro lado nos permite seguir la información de procesos que eventualmente se está, o sobre la cual se está discutiendo en una forma específica. Eso es lo ideal. No todos pueden tener eso en casa, pero se recomienda que así sea. Si la compañía está a lo mejor enviando gente a trabajar en casa, pues muchas de ellas han dispuesto, compañías grandes por supuesto, han dispuesto de dar las facilidades necesarias para que el trabajo sea lo más cómodo posible, y eso incluye un monitor adicional en muchos de los casos. Asegurar la compatibilidad de todos los equipos con la conexión, con el software, que todo esté a punto, que se hayan realizado todas las actualizaciones, sobre todo en la máquina de quien comparte, que en este caso es el secretario, que se hayan hecho todas las actualizaciones, porque hemos visto casos donde eventualmente están conectados en plena sesión y arranca una actualización que o tumba la conexión o ralentiza la máquina, o están las notificaciones que uno a veces configura para los correos, para algunas que otras propagandas que nos van bombardeando gracias a esto de la conectividad. Entonces, tener en cuenta que se deben apagar esas notificaciones para que no estén saliendo cada ratito en medio de una reunión o en medio de una sesión, y eventualmente disponer de un soporte de alguien de la tecnología de información o de IT, que eventualmente esté pendiente que les dé soporte al facilitador, al secretario del grupo de trabajo, de que eventualmente todo está dado para hacer la sesión y no estamos perdiendo tiempo en cosas, digamos,
que son colaterales. Y por supuesto, esto no hay forma de trabajarlo si no se prueba, y la recomendación es probar, probar, probar. ¿Okay? Finalmente, como colofón de la clave del éxito, tiene que ver mucho, digamos, esta es la parte más importante de todo, que es cómo gestionar esta sesión para que sea efectiva. Si no se logra, pues todas las demás que hemos hecho ya, todas las que hemos discutido hasta ahora, pues no tendrán mucho sentido. Recordemos que esto no es una reunión cualquiera, esto es una revisión exhaustiva. Y para eso usted lo primero que debe hacer es establecer las reglas de juego. Cuándo se levanta la mano, cuándo se debe colocar en mute, cuándo se va a abrir la cámara, cuándo se hablará, si va a hablar uno a la vez, si todos los micrófonos van a estar abiertos. Y eso debe ser bien establecido al inicio de las sesiones o en la reunión previa a las sesiones. Debe usted administrar el tiempo. Las intervenciones deben ser justas para un propósito. Si no se ajustan a ese propósito, pues uno tiene que tomar la decisión, igual que en una sesión presencial, de cortarla, pero aquí es mucho más esencial por un tema de que el tiempo debe ser optimizado de mejor forma. Se debe mantener al grupo enfocado, activo y participando. Dirigir y encauzar la atención sobre lo que realmente es importante y lo que se quiere discutir. Este estudio no es un monólogo, esto es una discusión abierta. Por supuesto, debemos tratar de minimizar las discusiones secundarias y sobre todo si hay un personal agrupado físicamente en un sitio. Entonces, programas en segundo plano, correos, notificaciones, digamos, muchos de ustedes seguramente han estado peleando con sus hijos en plena clase de sus materias porque eventualmente hay muchas cosas corriendo en segundo plano que pudieran estar desviando su atención. Debemos todos controlar el ambiente circundante desde su comodidad, tener todo a la mano y evitar, por supuesto, las fuentes de ruido y distracción. Hablamos ahorita tenemos perros en la casa, están los niños jugando, hay otros niños que están en escuela, hay otro familiar que está hoy día trabajando también desde casa, entonces todo eso, digamos, debe ser controlado, minimizado de alguna forma. Uno debe identificar el personal clave por nombre para que eventualmente, digamos, las aplicaciones te dan también la ayuda de que la conexión individual, tú sabes quién es quién, y apoyarse en esa persona para enfocar la discusión sobre el punto que tú quieres manejar. Y hacer énfasis en proceso con la gente de proceso, hacer énfasis con la gente de automatización cuando se requiere y así sucesivamente. Entonces, es bueno hacer la práctica desde ahí porque eso hace que esta, digamos, distancia se acorte de alguna forma. Se debe preparar con suficiente tiempo cómo se va a ajustar la información en forma y tamaño, letra del software, tamaño de la sesión, cómo se muestran los planos en PDF, cómo va a ser la grilla de la ubicación, decirles a todo el mundo, bueno, si los planos ya están seccionados con una especie de coordenadas, decirlo, cómo nos vamos a mover para que la gente se ubique mucho más rápido, para no estar perdiendo tanto tiempo en eso. Y si lo tienen físicamente cada quien en su casa, pues sería también ideal que se tenga una especie de grilla de ubicación para que eventualmente por coordenadas todo el mundo sepa dónde va a estar. Hay que disponer y compartir toda esa información, una especie de índice donde eventualmente ya uno pueda colocar y disponer dónde están las hojas de datos, dónde están las estadísticas de incidentes, dónde están los planos de ubicación, los planos de clasificación de área, etcétera, dónde está eso para poder, digamos, compartirlo en forma adecuada. Se debe asegurar que cada mensaje ha sido recibido de forma efectiva. Antes de avanzar a cualquier otro tópico. Ya el feedback físico no está, donde uno veía a alguien y la sentía y ya con eso era suficiente. Aquí hay que practicar las mejores reglas de comunicación para asegurar que eventualmente lo que uno está diciendo fue entendido y lo que me están diciendo a mí, yo lo entendí en el contexto y en la forma que se quería. Hay que evaluar la efectividad de la sesión, esto es, digamos, cada vez que se termine la sesión debemos hacer una retroalimentación para detectar cuándo se puede avanzar sobre un tema o cuándo se requiere mayor profundidad sobre una discusión. Esa realimentación tiene que permitirnos hacer ajustes constantes sobre lo que estamos diciendo y haciendo. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar de esta forma? Hablemos de 5 básicos. 1 es cumplir con la plantilla de proyectos y la planificación que se está haciendo y no retrasar la ejecución de los mismos. Mantener la seguridad de las instalaciones porque se están manteniendo al corriente todos los estudios de riesgo. Súper importante, reducimos la exposición del personal
sobre todo en tiempos de pandemia, pero también los exponemos a viajes innecesarios cuando realmente debería hacerse algún estudio en forma remota. No estamos diciendo que todos se van a hacer en forma remota, pero sí hay unas ventajas muy sustanciales. Nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, que soy facilitador, me toca viajar muchas veces al año. Me alejo de mi familia y eventualmente me estoy exponiendo en un viaje constantemente. Entonces, reducir al personal es una condición casi que necesaria que se va a ir imponiendo con el tiempo. Se debe mantener la calidad y para eso se trabaja manteniendo el rigor de los estudios tanto como el de los presenciales. Nosotros no vemos diferencias sobre el resultado de estos estudios. Y finalmente, limitar el tiempo de viaje y de exposición de la persona termina también haciendo una reducción de costos sustanciales, que es algo muy atractivo para todos los que trabajamos o dirigimos de alguna manera alguna organización. Para resumir y ir cerrando, debemos todos encontrar formas efectivas que nos permitan seguir haciendo los estudios, no importando las circunstancias actuales. No podemos, digamos, dejarnos apabullar por las circunstancias, sino sobreponernos a las mismas. No existen limitaciones tecnológicas para la realización de estudios en forma remota. Eso es un paradigma que debemos dejar de lado. Ya no hay esa necesidad imperiosa de estar frente a frente, porque hay muchas formas de hacerlo y hay muchas formas de poder trabajar sobre lo que nos preocuparía en un momento dado de lo que es la forma de ejecución y los resultados de esto. Nuevas condiciones de trabajo pues demandan que nos adaptemos y generemos nuevas formas de trabajo. Para eso tenemos que entender las diferencias y prepararnos sobre la base de las diferencias para poder no trasladar uno a uno las formas en que trabajamos en forma presencial a una sesión en forma remota. Debemos entender en dónde está la diferencia y trabajarla en forma consciente. Porque al final de todo, detenernos no es una opción. Nosotros debemos seguir adelante. Bueno, con esto termino el webinar de hoy. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Este webinar seguramente en la semana que viene ya estará en nuestro canal de YouTube, como todos los que están de los años anteriores. Y esperamos en la apertura de este año poder hacer la mayor cantidad de webinars posible. Los invitamos también a que escriban a la academia si necesitan información de los diplomados, que están, el diplomado sobre todo de seguridad funcional, que es el que está por arrancar, o cualquier otra información que necesiten, estamos a la orden por ahí. Entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas para que eventualmente podamos, digamos, completar la sesión del día de hoy. Bueno, tengo una pregunta de Ernesto, que si podíamos distribuir la presentación. Normalmente lo que hacemos es que colgamos el video y en el video está ya disponible en YouTube, en nuestro canal, y ahí lo tienen disponible. De todas maneras, Karen le estará seguramente enviando al correo la presentación también. Ernesto nos comenta que una función del líder a veces no se ejerce es explicar lo que se hace y lo que no durante el estudio de riesgo. No se discute la ingeniería, diámetros, etcétera, etcétera, si se busca lo peligroso o no. Sí, eventualmente, por eso nosotros siempre recomendamos que haya un espacio, no importando el tamaño del proyecto, de que el grupo de trabajo eventualmente entre a una charla de cuál es la finalidad del estudio desde el punto de vista de metodología, para que eventualmente se enfoque en lo que es medular. En un estudio de riesgo se o tiene como base y finalidad poder identificar, analizar o evaluar un peligro o un riesgo. No es una revisión de ingeniería. Y en eso tiene razón Ernesto. Henry Mesa dice, como lo nombraste, la ventaja principal es que no se dan conversaciones que no dan lugar en el estudio debido a que las personas no están en el mismo lugar. Henry, de todas maneras la gente es muy... nosotros somos muy creativos. Yo he visto sesiones donde eventualmente la gente se está escribiendo en el privado del chat de la aplicación y tienen la misma discusión que tuviesen en el caso de hacer una sesión presencial.
y se enganchan en temas que no tienen nada que ver, y eso es algo que uno tiene que ir detectando para irlo corrigiendo durante la sesión. Eso es parte del trabajo. Fernando Vázquez, buenos días, agradezco la invitación. Como lo menciona, el grabar la sesión es una ventaja muy necesaria que soporta la minuta que queda como documento del proceso. La otra ventaja de estas herramientas es el remote desktop, la posibilidad de dar control de la presentación a los integrantes del equipo. Sí, tienes toda la razón, Fernando. Yo soy un fiel creyente de que nosotros debemos grabar inclusive las sesiones que son presenciales. Eso da soporte para inclusive las decisiones que se están tomando ahí y evita que algún malentendido se propague en la documentación que sale después de la sesión, porque, y eventualmente le da una herramienta a alguien que quiera, que no estuvo en la sesión por alguna razón específica y que quiera, digamos, poner en tela de juicio algo determinado, pues están las discusiones todas a la vez. Y la ventaja de, por supuesto, el escritorio remoto, pues da unas posibilidades de hacer muchísimas cosas. Fernando, muy buena explicación de la metodología, que un poco más allá. Sí, nosotros hacemos esto para hacer talleres de SRS, para hacer cálculo y verificación del SIL, para hacer gestión desde el punto de vista de la construcción de los sistemas de gestión. Todo lo que eventualmente se hacía en forma presencial, pues digamos, no, a lo mejor no todo, pero sí un buen porcentaje, hablamos más del 80% de las actividades pueden llevarse a este tipo de herramientas o de formas de trabajo, y muchos de nuestros clientes han ido apartando ese paradigma de que el trabajo tiene que ser en forma física. Bueno, también tiene que ver con un tema de confianza sobre la organización con las cuales se está trabajando, y eso, para eso están los términos y condiciones que deben ser bien claros, y por eso se tienen que aclarar antes de entrar a la sesión o las sesiones de trabajo. Pero digamos que es algo que sí, que eventualmente, como le digo yo, en la última lámina, pues esta forma de trabajo vino para quedarse. Esto no va a pasar la pandemia del COVID y nosotros vamos a seguir trabajando de esta forma. Ténganlo por seguro. Va a haber, estamos hablando de estadística que más del 60% de las personas no van a volver a un puesto de trabajo fijo como estaban antes. A lo mejor no aplica directamente la industria, a lo mejor de oil and gas o de petroquímica, pero sí va a haber mucha gente que no va a volver a su condición de trabajo normal. Henry me pregunta si hay alguna herramienta de conferencia sobre las otras. Nosotros hicimos nuestro estudio particular para decantar cuál usaríamos nosotros corporativamente, y nosotros nos decantamos por Zoom por dos cosas muy básicas. Era una plataforma que era súper popular, todo el mundo lo usaba para el día a día, para hablar con sus seres queridos, y eso hace que sea mucho más intuitiva. De alguna forma se ha trabajado sobre la forma de hacer que la herramienta sea muy fácil de utilizar, y el tema de los recursos que demanda para poder trabajar. Tú te puedes conectar desde tu teléfono, puedes conectar fácilmente desde la web, puedes abrir muchas sesiones de trabajo a la vez, y nos parece que la demanda de recursos sobre el ancho de banda es ideal para este tipo de sesiones. Como le dije, hay unos que son un poco, que tienen algunas ventajas desde el punto de vista de otras cosas, eh, pero es porque ya a lo mejor son herramientas integradas a la corporación. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que no trabajan con Zoom y tenemos que trabajar nosotros con su plataforma de Teams, porque Teams es una plataforma que ya la corporación la adquirió para su trabajo particular, pero después hacer, digamos, como dice Fernando, que usa mucho Teams, pues digamos el tema de Teams para nosotros es que después de recuperar los videos a nivel corporativo se necesita de muchísimo apoyo de la gente de IT, que no es la gente que estaba en las sesiones, y se pierde mucho de lo que se estaba haciendo para eventualmente hacerlo de esa forma. Pero Teams, digamos que es la que está, digamos, más cercana desde mi punto muy humilde de vista para, digamos, lo que se hace en Zoom desde el punto de vista del manejo de todos los horarios de entrada, los horarios de salida, los reportes, la conectividad, la demanda sobre los recursos. Entonces creemos que es una herramienta, y por eso nosotros
decantamos por Zoom, pero por supuesto no tenemos nada en contra de ni Teams. Yo pudiera en forma de demanda, Teams demanda más recursos que Zoom, Skype Business demanda más recursos que estos dos y así sucesivamente. Webex es mucho más pesado también. Todavía nos quedan unos minutos para hacer algunas preguntas. ¿Qué consejos nos pueden dar? Nos pregunta Gerson. ¿Qué consejos nos pueden dar para el control durante las actividades a distancia en relación a los participantes al querer dar sus opiniones? Por ejemplo, durante el desarrollo de una SOP. Sí, la habilidad blanda de dirigir el grupo sigue siendo la misma y eso se practica, se aprende y se trabaja como cualquier otra habilidad y tanto el secretario como el facilitador deben estar muy al pendiente de limitar el tiempo, de explicar las razones y por eso es que es importante sobre todo que se trabaje con un grupo reducido donde todo el mundo se ponga de acuerdo y que la gente realmente tome la responsabilidad de lo que está. O sea, que no es que está en el estudio porque lo mandaron, sino que está porque sabe que tiene que dar un aporte y tiene una responsabilidad para con los resultados del estudio en términos de la seguridad que este va a generar aguas arriba. Entonces, eventualmente, por supuesto, tiene que ver mucho con esa habilidad que uno va desarrollando y que siempre tiene que estar practicando. Nuestros clientes, muchos nos pueden decir que les preocupa que la gente se conecte ahora a la sesión y se salga, que eventualmente la gente se conecte y se enganche en una discusión que no debe, pero todo eso es manejable desde el punto de vista de la capacitación. Y por eso nosotros hacemos siempre énfasis que no importa el tamaño del estudio, sean 2 semanas, un mes, 3 días, usted debe tomarse el tiempo para explicar la metodología y poner las reglas de juego y que la gente lo entienda. Es difícil, se trabaja, siempre hay alguien más molesto que otro, pero siempre se puede controlar para que eventualmente el impacto, cuando ya la gente sabe que va a trabajar 4 horas al día sobre una sesión de este tipo, pues sabe que la demanda va a ser muy grande y que después va a tener tiempo para lo demás. Entonces, eventualmente eso hace que se pueda hacer más controlable el tema de esas discusiones, digamos, que se van por el colateral. Por ahí Fernando también nos decía que, bueno, que el team está blindado más desde el punto de vista de ciberseguridad a nivel corporativo. Yo creo que todas las herramientas tienen su trabajo sobre esa materia, pero por supuesto, si es una herramienta integrada a la corporación, pues ni modo, no hay más nada. Fernando también nos dice, bueno, que es un tema clave el tema de la asistencia con propósito, por supuesto, eso es una muy buena frase, creo que te la voy a copiar, Fernando, y que cada participante pues tenga su rol determinado previo a entrar a esto para evitar esas discusiones colaterales, porque eventualmente cuando uno pone las reglas de juego, uno sabe que estamos todos los que estamos en esa sala virtual empujando la carreta hacia el mismo sitio, todos tenemos el mismo objetivo. No vinimos ni a hacer una revisión de ingeniería, ni vinimos nosotros a tratar de hacer que mantenimiento haga algunas cosas que no ha hecho, que operaciones haga algunas cosas que no ha hecho, o que el proyecto termine de tomar en cuenta lo que dice operaciones y mantenimiento. Entonces, ese tipo de cosas se ponen de acuerdo con suficiente tiempo. Nosotros hacemos normalmente una reunión una semana, un par de semanas antes con el grupo de trabajo para que eventualmente eso se aclare y cuando se inicia ya, digamos, directamente. Gabriel nos pregunta, cuando se cae la conexión a internet del personal de operaciones, el estudio se debe pausar. Cuando se cae la conexión de internet del líder, el escriba puede continuar hasta que se reactive la sesión. En el primer caso, depende del estudio. Si el estudio es un estudio de análisis de peligro y riesgo, como un HACCP, que es análisis de los riesgos de la operatividad, ahí es obligatorio la presencia del personal de operaciones. De hecho, si tú estás en modo presencial y el de operaciones sale al baño, tú tienes que detener la sesión desde el punto de vista de lo que se está argumentando. Tú puedes seguir en las discusiones, pero eventualmente lo que se va a documentar en la sesión tiene que estar validado por esa persona o tiene que estar de acuerdo esa persona en operaciones porque ese estudio básicamente es para que él esté seguro con la instalación que se le esté entregando. Si a lo mejor un estudio LOPA o alguna cosa, a lo mejor no hay ese tema de obligatoriedad tan marcado. Y si en el caso de que el líder pierda la conexión, dependerá, en este caso, de cómo se hayan discutido las responsabilidades previas. Eso se pone uno de acuerdo también, porque, digamos, los planes de contingencia también se arman de este tipo de estudios previo y se discute si el secretario tiene la ascendencia suficiente como para seguir
No, a lo mejor no la discusión de los parámetros principales o de los principales de discusión, pero sí documentando para que eventualmente pueda seguir trabajando. Creo que en ambos casos hay que tomar en cuenta lo que se necesita para seguir y eso se pone uno de acuerdo en el previo. Eso está en el plan de riesgo de la planificación del estudio. Dos minutos más nos quedan. Bueno, como creo que no va a haber más preguntas, yo les voy a cerrar con lo siguiente. Todo el que vaya a participar, sea el rol que corresponda en este tipo de sesiones, tiene que asumir que, como lo decía Fernando en el chat, debe estar presente en cuerpo y alma, abocado a lo que se está haciendo. Entonces, eso de tener una asistencia con propósito, se lo tomó Fernando porque viene como anillo al dedo la discusión. Y esa responsabilidad no puede ser ni del líder, ni del secretario, ni del organizador desde el punto de vista de la corporación o quien esté contratando. Es una responsabilidad muy personal y por eso es que se trabaja tanto en las competencias del personal. Para un personal competente es un personal que es responsable con las tareas que tiene por delante y va a asumir este reto de una forma que le permita poder sacar el mayor provecho posible. Entonces, si no hay más preguntas, pues yo me despido por el día de hoy y le doy las gracias por su participación. El chat estuvo bien entretenido, las preguntas fueron muy interesantes. Les pido que se cuiden. Yo acabo de salir de padecer COVID con todo mi grupo familiar. Gracias a Dios no fue algo, digamos, de mucha magnitud, pero no deja de ser algo que eventualmente preocupa y debemos cuidarnos a todos. Por más que tengamos cuidados y previsiones, siempre hay una posibilidad cierta de contagio, así que maximicen las precauciones porque ahorita casi todas partes, por lo menos en Latinoamérica, el pico del contagio pues ha vuelto a subir, entonces es peor que el pico que hubo el año pasado, así que debemos seguirnos cuidando. Le damos las gracias, le invitamos a que pasen por la academia y por el canal o que nos sigan en las redes sociales para las próximas actividades. Seguramente nos vemos el mes que viene con otro bueno. Hasta luego.